Quiero, hermanos, hablarles, por supuesto, acerca de lo que vemos, entendemos y apreciamos de lo que ha significado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hablar y entender acerca de la resurrección de Jesucristo es hablar de algo extraordinario, algo único, algo necesario. Y hay un antes y un después de esa muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que Jesucristo vive? De corazón lo creen. Él vive. Siempre digo, el que está muerto no le puede dar nada a nadie. Y nuestro Señor Jesucristo que está vivo, nos da y nos da muchas más de las cosas que nosotros podemos pensar. Vamos a leer como base bíblica Hebreos capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 14. Saben que acá el apóstol Pablo se esfuerza de hablarle a su pueblo, a los judíos, a los hebreos, hablarles acerca de Jesucristo. Y ahí nosotros extraemos un montón de verdades bíblicas que nos ayudan para crecer en nuestra vida cristiana y saber más del Señor. Pónganse por favor de pie en reverencia a nuestro Dios y leemos Hebreos 4:14 y que nuestro Dios y Padre en este momento bendiga su palabra y edifique nuestros corazones. Hebreos 4:14 comienza así: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Nuestro Señor Jesucristo. Ahí está escribiéndole a su pueblo, al pueblo hebreo, a nosotros inclusive, que como se imaginarán, desde el principio del tiempo del pueblo, una vez que Dios adopta a su pueblo como su pueblo, ahí empezó a actuar el sacerdote y el sumo sacerdote que representaba al pueblo de Dios. Así que el pueblo judío entendía perfectamente cuando le escribe Pablo acerca de que tenemos un sumo sacerdote capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Es el representante perfecto ante Dios de todos y cada uno de nosotros, y ese es Jesucristo el que vive. Sacamos de esta lectura: fue tentado tal cual nosotros somos tentados hoy día. En todas las áreas en que el ser humano es tentado, Jesucristo también fue tentado. Después dice que por eso se compadece de nuestras debilidades, porque Él conoce perfectamente lo que nosotros sufrimos. Porque muchos pueden pensar, claro, Dios está allí en los cielos, viviendo la eternidad, gobernando en el universo, sentado en un trono, y nosotros estamos aquí sufriendo. Pero la realidad es que el sufrimiento que nosotros vivimos, Dios se compadece y Él por eso nos ayuda delante de Dios para que salgamos adelante en nuestras vidas. Él lo vivió tal cual nosotros, aún en el área sexual, en el área sentimental, en el área emocional, en el área económica. En todo eso Jesucristo fue sentado, pero triunfó. Él fue a la cruz siendo inocente, sin pecado.
Nunca pecó, dice la palabra, lo acabamos de leer. Acabamos de leer, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Él fue como un hombre, siendo un hombre inocente a la cruz. No merecía esa muerte. Nunca pecó. En todo es inocente de haber pecado Jesucristo, que de hecho no lo hizo, pero de haberlo hecho la Biblia lo diría, como lo dijo de tantos otros hombres que se equivocaron a través de la historia. Jesucristo fue santo como hombre y sigue siéndolo aún. Y agregamos una lectura más a esto, Hebreos 10:11. Todo sacerdote celebraba el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso hablando del sacerdote del Antiguo Testamento. En el versículo 12 dice, pero este sacerdote, o sea Jesucristo, este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, escuchen esto, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha sido perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. Fíjense cómo acá la palabra nos está mostrando de que Jesucristo, cuando dice consumado es, dijo, hasta aquí llegaron con la muerte sucesiva de animales que expiaban, que perdonaban los pecados del pueblo. Hasta aquí llegaron. A partir de ahora, Cristo Jesús es el sacrificio divino único y necesario para que en Él creamos y en Él seamos salvos. Porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. El Espíritu Santo nos habla y nos dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, afirma el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y puesto que estos han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer otro sacrificio por el pecado. Jesús lo hizo todo. ¡Qué maravilla! ¿Cómo no es este día para celebrarlo? ¿Cómo no nos vamos a alegrar un día como hoy por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros? Cerra tus ojitos ahí un minuto. Padre y Dios del cielo, queremos que esto que nos afirmas dando testimonio a través de tu Espíritu Santo, te rogamos ahora, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que pongas tus leyes en nuestros corazones, que tu palabra sea implantada en nuestro corazón para conocerte más, para crecer en el conocimiento de Cristo, para tener fuerza, fortaleza, unción del cielo, para, Señor, poder acercarnos a ti sin ninguna restricción, sin ningún impedimento, porque nuestro Señor en esa cruz abrió el camino del encuentro contigo. Y Señor, escribe tu palabra en nuestra mente para poderla recordar, para poderla predicar, para poder hablársela a otros. Y en esta hora, Padre bueno y justo, que estamos estudiando y reflexionando sobre tu palabra, abrazamos esta enseñanza para poderla no solo reflexionar nosotros sobre ella, sino que podamos serle de bendición a otros.
Gracias, Padre Celestial, por esta promesa que sabemos que es así, que nunca más, bendito sea tu nombre, porque nunca más te acordás de nuestros pecados y maldades. Gracias, Señor Jesús. Y gracias porque has puesto esto. Nos has perdonado. Y ya no hace falta que alguien vaya a morir por nosotros porque va a ser totalmente innecesario. Gracias porque Jesucristo en la cruz hizo todo lo que era necesario para nuestra salvación y nuestro encuentro con nuestro Dios Todopoderoso Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Quédense con los ojos cerrados ahora. El Espíritu Santo está en este lugar. Está abriendo tu corazón y el mío para escuchar la palabra con atención. Espíritu Santo, muévete con libertad. Manifiéstate con libertad. Queremos tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Padre Celestial. Sabemos que siempre hay lugar para crecer en las cosas espirituales. Por eso estamos acá, para escuchar tu voz, con atención, sin distracción, con el anhelo de que nuestros corazones, nuestra mente, nuestro alma y nuestro espíritu sean tocados por el poder de Dios. Hacelo ahora, Señor. Hacelo ahora. El Señor ahora me pide que te diga que no tengas temor, no tengas miedo. El Señor sabe el momento que estás pasando hoy. Pero Él te dice, no tengas miedo porque yo te sacaré de tu miedo y de tu angustia en esta hora. Jesucristo te dice, porque así como yo he resucitado con el poder del Espíritu Santo, ahora saco ese miedo de tu corazón, saco ese temor de tu vida. Dice el Señor Jesús, te levanto. Y así como yo atravesé los cielos, no sé si te diste cuenta que atravesé los cielos contigo, mujer y varón, para sentarme contigo en los lugares celestiales, donde está mi Padre. Por eso anímate, iglesia. Renueva tus fuerzas ahora en Cristo Jesús. Fortalécete, cobra ánimo, actúa con fe y con esperanza. Que yo en esta hora te abrazo y te bendigo, dice el Señor. Y lo hace en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Te alabamos, Dios. Hermanos, ¿pueden tomar asiento ahora? Quiero invitarlos a hacer 6 declaraciones basadas en la Biblia. Son sencillas, pero prácticas. 6 declaraciones. La primera, présteme atención. Jesús fue enviado a la tierra por Dios. ¿Es así? Creemos que es así. Jesús murió por nuestros pecados. Así es. Resucitó al tercer día. Esa es la tercera declaración. La cuarta,
atravesó los cielos y ascendió a la diestra del Padre. Volverá otra vez y la sexta reinará con poder por la eternidad. Estos 6 puntos están para creer en cada uno de ellos o no. Hay quienes lo hemos leído, lo hemos aceptado, lo hemos incorporado a nuestras vidas, pero hay muchos que los han escuchado y los han rechazado. Si lo crees y tu vida ya nunca puede ser igual a partir del momento de haber creído. Es así. Y el que no los cree, lamentablemente, está condenado por la eternidad. Qué terrible realidad es esa para el que no cree. Quien murió por vos alguna vez en la historia ha sido nuestro Señor Jesucristo, y sabés que Él no tenía ninguna obligación de morir en esa cruz. Tampoco tenía por qué morir por nosotros, porque más bien nosotros tendríamos que haber muerto por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la palabra claramente me dice que en la Biblia que la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que aquel que pecó debe morir. Esa es la ley de Dios. El que pecó debe morir. Pero por amor, Cristo Jesús ocupó nuestro lugar. Él es nuestro sustituto en esa cruz. Él voluntariamente cargó con nuestros pecados, con el tuyo y el mío, con el pecado de todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Cargó con el pecado de toda la humanidad, desde el primer hombre que nació hasta el último que nacerá de la raza humana. Y Él ofreció voluntariamente morir en una cruz, voluntariamente, porque el deseo de Dios era hacer la voluntad de Dios Padre, y Dios Padre lo mandó para que muera en esa cruz en favor de nosotros. Y este es un hecho único. No lo pudo haber hecho nadie. Si alguien intentara hacerlo, no serviría de nada. Un hombre morir, un par mío, morir en la cruz para la salvación de la humanidad, es imposible que eso suceda porque no tiene validez legal delante de Dios. Solo un hombre santo como Jesucristo lo podría hacer. La sangre de Jesucristo nuestro Señor tenía características completamente diferentes a la sangre de cualquier ser humano. Pero ojo esto, en esa época no había bioquímicos, vieron, que analizan nuestra sangre. Si alguien lo hubiera hecho, si un bioquímico lo hubiera hecho, había determinado el tipo y factor de la sangre de Jesucristo igual a la nuestra. Pero su sangre tenía características diferentes porque nunca fue manchada por ningún pecado. Esa fue la diferencia. Y nuestro Señor Jesucristo, en Hebreo 14, hablamos de que Él es el Hijo de Dios, y en ese Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote. Y yo te quiero hablar un poquito acerca de esto. El autor de la carta a los Hebreos declara que Jesucristo, el Hijo de Dios, en Él tenemos un gran sacerdote. Desde el momento en que el hombre pecó y fue echado del jardín del Edén, el mundo cambió. El mundo cambió. El hombre rompió su relación con Dios y con eso cambió junto el curso de las cosas que estaban por venir. La vegetación cambió, las actitudes de los animales cambiaron, el clima cambió. No sé si se han fijado que también cambió el tiempo en que el hombre podía vivir sobre la tierra. Antes se vivían muchos más años y después de ese pecado de a poco el hombre cada vez vivió menos y cada vez vivió menos. Es producto del pecado original que nos separó de Dios.
Pero también Dios aún no se alejó del hombre y de la mujer. No lo dejó sin dirección, no le dejó sin ayuda. Le habíamos fallado a Dios, como lo fallábamos hoy día. Pero el hombre, sí, bien Dios está con él y lo ayuda, tuvo que sufrir las consecuencias de su pecado. Te hago esta pregunta: ¿alguna vez sufriste las consecuencias de tus pecados? Claro que sí. Cada vez que desobedecía a Dios yo en mi vida, eso tenía consecuencias que no me hacían bien. Me hicieron daño. Lo mismo que pasó con Adán y Eva. Pero Dios no nos dejó sin recursos y sin ayuda. Porque Dios ama al ser humano, Dios te ama. Y nunca fue la intención de Dios de alejarte, de alejarse Él de ti. Pero Dios le dijo algo: ya no van a poder tener una relación directa conmigo, le dijo Dios al hombre. A partir de ahora se van a acercar a mí indirectamente porque han pecado. Tienen ahora que construir un altar de piedra y poner sobre ese altar un animal inocente que nada tiene que ver con el pecado del mundo, un animal inocente. Poner sobre ese animal, la cabeza de ese animal, el sacerdote le ponía la mano a ese animal. Ahí le pedía perdón a Dios por los pecados que había cometido, como que envía el pecado sobre ese animal. Se arrepentía, lo sacrificaban al animal, lo tenían que poner sobre el fuego que estaba en el altar y así tenían temporalmente el perdón de los pecados. Pero no se quitaba el pecado del hombre. El pecado seguía ahí latente. En Israel los sacerdotes tenían la responsabilidad de representar al pueblo delante de Dios. El sumo sacerdote era el único que tenía derecho de entrar en el lugar santísimo del templo donde estaba el arca del pacto, símbolo máximo de la presencia de Dios. Miren cómo cambió la situación del hombre. Cuando solamente después de ofrecer el sacrificio de expiación por el sacerdote mismo, ahí podía entonces representar al pueblo y hacer lo mismo para que todo ese pueblo reciba temporalmente el perdón de Dios. Pero fíjense en esto: el pueblo nunca podía acercarse a Dios como lo hacía el sumo sacerdote, que se acercaba una sola vez por año. Pero fíjense en esto: el sumo sacerdote de entonces desconocía las necesidades de ese pueblo que estaba representando. Las desconocía, porque era un hombre de carne y hueso. ¿Y cómo iba a saber las necesidades y los sufrimientos que todo un pueblo tenía? Era imposible. Pero él, por mandato de Dios, lo representaba. Ese hombre desconocía las necesidades y los problemas de cada persona. Era solamente un representante, escuchen esto, imperfecto y limitado del pueblo ante un Dios santo y un Dios perfecto. Eso era el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Pero la gran noticia, ¿cuál es? Que Jesucristo es nuestro gran y sumo sacerdote que nos conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser. Él nos representa verdaderamente delante de Dios de la manera que necesitamos que nos represente delante de Él. Por eso hoy día podemos ir delante de Dios siempre y en cualquier lugar. Siempre y en cualquier lugar. Leemos en el capítulo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Para eso vino Cristo a la tierra, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Fíjense cómo cambió la historia desde el momento que Jesucristo llegó a la tierra, murió y resucitó.
Jesucristo conoce cada detalle de nuestra condición y puede llevarnos directamente a Dios Padre. Y no tenemos que olvidarnos de esto. Y no solo se acerca el Padre en representación nuestra, sino que posibilita nuestro acercamiento al trono de la gracia de Dios para recibir ¿qué? Misericordia y gracia, que es lo que nos hace vivir y nos mantiene vivos. Jesús es el gran sumo sacerdote que dio su vida perfecta como sacrificio por nuestros pecados. Por eso te invito a que vengas a Jesús para recibir de Él gracia, socorro y necesidad oportuna. Para eso estamos acá. Me pregunto, todos los que estamos en este lugar, ¿aceptamos que Jesús hizo en la cruz por vos lo necesario para tener un encuentro con Dios? ¿Estás completamente seguro, convencido y feliz porque crees en esto? El precio ha sido pagado, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La deuda que teníamos con nuestro Dios fue cancelada y el sacrificio que tenemos perfecto en nuestro Señor Jesucristo, que lo llevó a cabo. Y nuestro Dios aceptó la obra que Cristo hizo en la cruz. Cerra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Yo sé que muchos en algún momento van a posiblemente escuchar esta palabra. Y yo quiero orar por vos y pues quiero orar por aquellos que en este momento nos están escuchando y que lo escucharán en el futuro. Escúchame con tus ojos cerrados. Millones de personas sabiendo lo que tienen que hacer para salvarse y recibir el perdón de sus pecados, se condenarán eternamente, se perderán por siempre porque no quieren pedirle perdón a Dios. Y aceptar el único camino a la verdad y la vida que tiene un nombre, y ese nombre es Jesucristo. No hay nada que vos o yo podamos hacer para obtener el perdón de nuestros pecados y de esa manera ganarnos el cielo. Por eso ahora, Señor y Dios Padre, aquellos que ahora me están escuchando y que escucharán en el futuro, en el nombre de Jesús, te animo a que si no conoces a Cristo Jesús como el Salvador de tu vida, el Salvador del infierno, el que te salva de la condenación eterna, si no lo conoces, recibilo ahora. Es el momento. Por eso te invito, Iglesia, y aquellos que están escuchando, a hacer esta oración, tanto para recibir a Cristo Jesús si no lo conoces, sino que también para reconciliarte con Él. Si por algún motivo te has alejado de Dios, has abandonado la fe, te has distraído con cosas que nada tienen que ver con Dios. Por eso te invito a que ahora hagas esta oración. Orar es hablar con Dios. Y le digas a Él, no a mí, a Dios, que querés pedirle perdón por tus pecados a Él y arrepentirte de esos pecados para poder disfrutar de una vida eterna en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Te invito a repetir esta oración.
Señor mío y Dios del cielo, gracias por hoy, que hoy estamos recordando y celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Creo que Él murió por mí. Creo que Él se sacrificó por amor hacia mí. Y hoy recordamos su resurrección. Y creo que de entre los muertos Él resucitó para darme vida. Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haber caminado lejos de ti. Pero hoy te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados. Y te ruego, Señor, que aceptes mi pedido de perdón y me des la vida eterna. Te doy gracias por Jesús, Señor. Te doy gracias porque en Él hoy alcanzo salvación. Te doy gracias porque en Él hoy alcanzo salvación. Y te doy gracias por esa vida en Cristo. Señor, bendito seas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Dios. ¿Sabes que cuando uno piensa en un sepulcro, lo primero que piensa es en tristeza, en angustia, en pérdida, en soledad? Pero el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, ahí no se respira ni muerte ni tristeza, sino que es el lugar más importante en Jerusalén y en el mundo, es esa tumba vacía. Es un lugar visitado por cientos de millones de personas a través de los tiempos, porque es una realidad extraordinaria, un lugar extraordinario donde nuestro Señor Jesucristo padeció esos días muertos en la cruz, pero la tumba vacía es una realidad extraordinaria que nos inspira a seguir caminando con fe. Hermanos, hoy en día se canta a los muertos entre aquellos que no creen. Estaba mirando ayer en la televisión una procesión que nunca había visto en la ciudad de León, en España, donde había un grupo de, serían 40 o 60 hombres y mujeres con todo el traje negro, con una capucha negra donde se le veían los ojos y la boca nada más, tocando instrumentos de una canción que desconozco, y llevaban arriba sobre los hombros, varios de ellos, una imagen que parecía una virgen toda dorada, toda embellecida por piedras preciosas. Una procesión que hablaba de muerte, de sacrificio, de derrota, horrible. Yo decía, y cantaban y tocaban, y yo decía, ¿qué están celebrando realmente? Porque era angustiante ver lo que se estaba representando en ese momento. Las mujeres aquella mañana del domingo encontraron el sepulcro vacío y lloraban pensando que habían profanado la tumba de Jesús. O decían algunos que los discípulos habían robado el cuerpo de Cristo porque Cristo les había dicho que él al tercer día resucitaría y dejaría la tumba vacía. Y una estrategia extraordinaria había sido de los discípulos por la duda, vayamos a sacarlo, no vaya a ser que después del tercer día Jesucristo esté ahí. Otros decían que era la tumba equivocada donde habían ido a buscar a Jesús. Fíjense las cosas que se hablaba en ese momento y se deben repetir hoy día. Pero ellas fueron a la tumba donde había sido llevado el cuerpo sin vida
de Jesús, porque ella vieron cuando lo llevaron ahí a Jesús, y se encontraron en ese momento, en ese sepulcro, con dos seres angelicales. Lucas 24 narra esto. Y dice, Lucas 24:4, mientras las mujeres se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron hasta tocar el suelo con su rostro. Yo muchas veces hago eso para orar. Se postraron hasta tocar el suelo con su rostro, pero ellos dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Esa fue la respuesta de esos dos seres angelicales, esos dos ángeles. No está aquí, ha resucitado. Y si esto es verdad, todo el mundo debe saber que Jesucristo ha resucitado. Sí o no, no lo podés ocultar. Lo tenés que proclamar a todos. El que no lo cree es el desgraciado más desgraciado de todos los mortales. Porque es un hombre miserable, una mujer miserable que va a terminar en el infierno. Entonces, ¿en quién depositan esas vidas, esos hombres que no conocen a Dios, esos compañeros nuestros que no conocen a Dios? No sé, se depositan sus vidas en brujos, en adivinos, en santeros, esos que practican con imágenes que dicen santas, en los magos, en los astrólogos, en el horóscopo. Me llama la atención que hay muchos cristianos que leen el horóscopo a ver qué les va a pasar en ese día. ¿Los han conocido? Yo sí. Tiran las cartas del tarot. ¿De qué se agarran? Se agarran de imagen, se agarran de la idolatría. Y es muy triste que hayan dioses, imágenes, fotos de las cuales se agarran para pretender que tienen un acercamiento a Dios. Es una tragedia. Pero amigos y hermanos, Dios oye y responde nuestras oraciones. Él es el bien y la misericordia. Cuando el salmista estaba escribiendo en el Salmo 23, el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, ¿no estaría hablando acerca de la persona de Jesucristo? ¿No estaría diciendo que es Jesucristo que imparte bien y misericordia el que me acompaña? Claro que sí. Él estaba hablando acerca de ese Cristo resucitado antes de que Jesucristo venga y resucite. ¿Por qué? Porque Dios está vivo. Jesucristo está vivo. Resucitó por los siglos de los siglos. Amén. Es así. Un aplauso al que vive. Démosle a Él un aplauso de gozo y alegría porque vive para siempre. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios. Sí, Señor. Qué grande es nuestro Dios, hermanos. Yo te hago esta pregunta, me hice esta pregunta. ¿Por qué Pedro, el apóstol, dejó de pescar, que era lo que le daba de comer? Cuando él escuchó de Jesús, sígueme. ¿Por qué? ¿Por qué Mateo, después de dejar su trabajo, porque era recaudador de impuestos, ¿qué lo hizo cambiar cuando escuchó sígueme de parte de Cristo Jesús? Porque ya desde ese momento Jesucristo impartía voces de esperanza y voces de transformación. Saulo de Tarso, Pablo, rabino, fariseo, un estudioso de las Escrituras, se conocía perfectamente la Torá en el Antiguo Testamento, era preparado, era inteligente. Y fíjense lo que pasa, de perseguir a la iglesia de Jesucristo, pasó a perseguir a los inconversos
para que esos inconversos sigan a Cristo. ¿Qué pasó en el corazón de Pablo? De ser un hombre con un corazón lleno de rabia, de arrogancia, de violencia, de ser inescrupuloso. ¿Qué lo cambió? ¿Qué hizo de él un hombre de Dios? Y él cayó al suelo, dice la palabra de Dios, yendo a Damasco. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y esta era la voz de Jesucristo. Eso lo cambió, eso lo transformó en un hombre de bien. ¿Quién cambió a María Magdalena, que le echó fuera los demonios? ¿Quién sanó las piernas del paralítico de más de 38 años de edad? ¿Las aguas agitadas en el estanque? ¿O el que le dijo: levántate, recoge tu camilla y anda? Ese fue el que lo salvó, Cristo Jesús. ¿Quién cambió a millones y millones de personas? ¿La religión? ¿El destino? ¿La casualidad? ¿La idolatría? No. Esos hombres y mujeres verdaderamente fueron cambiados por el que vive, por Cristo Jesús. Y no hay una realidad tan verdadera como el hecho de que yo ahora los estoy viendo a ustedes. Esta realidad de Jesucristo. Él resucitó, vive por la eternidad, vendrá a buscar a todos los que creyeron y establecerá con poder, se establecerá con poder por la eternidad con todos sus enemigos debajo de sus pies y nosotros gozando en el cielo. Ese es nuestro destino, por gracia de Dios. Hoy, para los que creemos en Él, sabremos un día, celebramos un día muy importante. Hermanos, ¿quién me va a discutir a mí lo maravilloso que fue haber conocido a Jesucristo? Que cambió el rumbo de mi vida, estoy hablando de mí, cambió el rumbo de mi matrimonio acá con mi esposa de una manera extraordinaria. Me salvó, sanó mis heridas del alma, me protegió, me proveyó de todas las necesidades que tenía, aún en momentos en que no tuvimos trabajo, ni mi esposa ni yo, y nos protegió y nos permitió, sin trabajo, vivir dignamente. ¿Quién me va a discutir a mí que demonios trataron de alejarme del Señor a través del miedo y la opresión? Porque lo vivimos en casa. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos rescató de esa experiencia que Satanás quería tener con nosotros. Las experiencias personales con Cristo Jesús son intransferibles, hermanos. El hecho de que yo haya nacido en un hogar cristiano no me hace cristiano. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. No sé si les pasó a los que predicamos el Evangelio, que muchas veces vamos a un hombre casado y le decimos: ¿conoces a Cristo Jesús? No, más o menos, pero mi esposa va a la iglesia, me dice. Bueno, está bien, pero vos conocés, y mi esposa pone canciones, pone alabanza, pero vos conocés o no al Señor Jesús. Que tu esposa lo conozca, perfecto, pero vos, ¿qué pasa contigo? Y pastor, más o menos. Bueno, tenés que conocer a Cristo Jesús. Es personal, no tiene nada que ver tu esposa o quien sea que tenés alrededor. Cuando Jesucristo muere en la cruz, ahí está la cruz de Jesucristo, pero cuando Él muere, había 2 hombres de testigo, muriendo igual que Cristo. ¿Se acuerdan los que han leído la palabra? Uno estaba sentado a la derecha y el otro estaba a la izquierda de Cristo Jesús. Saben que van a morir ese mismo día, los 2 hombres que estaban ahí con Jesucristo. Nada los iba a librar. Mientras uno se reía y se burlaba de Cristo Jesús, el otro reconoce que Cristo Jesús era inocente. Qué extraordinario eso. La verdad que me llama mucho la atención.
Porque saben, el reconocer que Cristo Jesús era inocente fue una directa revelación del Espíritu Santo. Tal vez él había conocido cosas de Jesús, no sé lo que conocería, pero él lo declaró inocente y le pide clemencia y misericordia y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre, repito, sabía que Jesús iba a morir igual que él. Los dos iban a quedar sin vida. Y este hombre le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él estaba anunciando la resurrección de Jesucristo en ese momento. Tuvo más fe que los discípulos. ¿Se acuerdan que los discípulos dudaban al verlo a Jesús? Y este hombre, estando en la cruz y Jesucristo estaba destruido físicamente, su alma herida porque su padre lo había abandonado o lo iba a abandonar en unos segundos. Este hombre reconoce que Jesucristo iba a resucitar y le dice: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y Jesús le dice: te aseguro, no tengas la menor duda, que voy a estar contigo en el paraíso. Le contestó Jesús. Y si recibiste a Cristo Jesús en tu corazón, Jesús te está diciendo: te aseguro que vas a estar conmigo en el paraíso. ¡Qué extraordinario, hermanos! ¿Cómo me conmueve esta realidad fantástica que ha logrado Dios por cada uno de nosotros? Dígame si no vale la pena ir a hablarle a otros de Cristo. Si no vale al menos intentarlo. Es extraordinario. Y saben que esta escena de Jesucristo con esos dos hombres a los costados es una fotografía de la humanidad. Muestra cómo está actuando la humanidad desde el momento en que Jesucristo murió y resucitó. Anda mañana a decirle a tus amigos y conocidos que lees la Biblia, que vienes a esta iglesia o a otra, que oras a Dios, que vas a leer la palabra de Dios y que va a estar en comunión con Dios. Hay reacciones que realmente asombran, porque nos rechazan, nos ven como bichos raros, como aburridos, lo ven así. Pero sabemos que conocemos la verdad. Se burlan, se ríen. Pero fíjense, si un día me voy con ellos a consumir droga, a emborracharme, a actuar de manera indigna, a vivir ignorando a Dios, esas mismas personas no me van a rechazar. Porque yo ahora me estoy moviendo con la corriente, voy haciendo lo que ellos están haciendo, soy uno más del montón. Pero cuando miro lo que hizo el hombre que reconoció a Jesucristo como inocente y le pidió que lo tenga en cuenta cuando llegue al cielo, ahí sí me van a rechazar. Y me van a rechazar muchas veces las personas que yo menos pensé que me iban a rechazar. Y por eso decía que esta es una fotografía de la humanidad. Están aquellos que van a recibir a Cristo Jesús en su corazón y bendito sea, pero aquellos que nos van a rechazar a nosotros y al rechazarnos a nosotros están rechazando a Cristo Jesús. No busques entre los muertos al que vive. Y hago referencia a lo que leí hace un ratito, donde los dos ángeles le dijeron a las mujeres al ver el sepulcro vacío: no busquen
entre los muertos al que vive. ¿Qué significa esto? Significa que hay personas que buscan soluciones o respuestas a sus problemas entre los muertos. Se hacen echar las cartas y piden respuesta de su abuelo muerto que tanto amaban. O buscan a quienes le adivinen el futuro. Piden que aten el amor de su novio a la novia para que el novio no la deje. Sale en el diario propaganda de esto. Los que buscan entre los muertos, muertos están. ¿Crees que en el destino del horóscopo te va a marcar el día de lo que vas a hacer? Ya lo dije. ¿Crees que en la palma de tu mano escrita está tu vida y tu futuro? ¿Por qué no te acercas a Jesucristo que lo sabe todo? Él tiene todas las respuestas. Hay una historia que es realmente llamativa en Juan 1:47. Y dice lo siguiente: cuando Jesús vio a Natanael, lindo nombre para ponerle un hijo, ténganlo en cuenta, Natanael. Yo estoy tarde ya, mis viejos. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió: ¿de dónde me conoces?, le pregunta Natanael. Respondió Jesús y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Por qué reconoce Natanael a Jesús como Rabí, o sea, maestro, como Hijo de Dios y el Dios de Israel? ¿Por qué? Porque aún habiéndolo visto Jesús a lo lejos, sabía que Natanael era un verdadero israelita en quien no hay engaño. Hermanos, ¿sabés que Jesús sabe exactamente lo que estábamos haciendo una hora atrás? ¿O Jesús sabe lo que vamos a estar haciendo una hora después? ¿O un mes después? ¿O una semana después? ¿O un año? Jesús lo sabe. Por eso, qué mejor que nada es reconocer su amor. Saber de que Él nos eligió y tiene un lugar maravilloso para nosotros. Y hacer la voluntad de nuestro Padre es la mejor decisión que nosotros podemos tomar. Reconocer los puntos que les había dicho al principio. Jesús fue enviado a la tierra por su Dios, el Hijo de Dios fue enviado a la tierra por Dios. Jesús murió por mis pecados, resucitó al tercer día, atravesó los cielos y ascendió a la tierra a la diestra del Padre, volverá otra vez. Por nosotros va a volver. Volverá otra vez y reinará con poder por la eternidad. Ponete de pie. Cerrá tus ojos. Levanta las manos al cielo si así lo deseas. A mí me encanta levantar las manos al Señor. No sé, le digo aquí estoy. ¿Vieron la maestra cuando pasa lista y dice presente y levanta la mano? Presente, Señor Jesús. Soy uno más de tu reino. Esta iglesia es uno más, una más de tu reino, una iglesia local.
Somos una iglesia. Esta es la iglesia de Jesucristo presente en este día maravilloso. Y Padre, ahora te ruego por tu pueblo, por esta tu iglesia. Te damos gracias, Jesucristo de Nazaret. Porque si bien el tránsito a la muerte fue doloroso, fue triste, fue difícil, ¿sabías que después de esa muerte vendría el tiempo de gloria y de salvación para el ser humano? Señor, hoy estamos aquí y reconocemos que eres ese Dios maravilloso que necesitamos. Rogamos, Padre, que seamos conscientes y apreciemos que Jesucristo, a través de su misericordia y bondad, está presente en nuestras vidas siempre. Te damos gracias por tu cuidado y protección, Dios. Te damos gracias porque han habido situaciones de riesgo y algunas las puedo recordar. Y nos has librado, nos has cuidado y lo seguirás haciendo. Te ruego ahora, Padre y Dios del cielo, que a través de nuestro Señor Jesucristo, Él sanó cientos y miles de personas cuando estaba sobre la faz de la tierra y después, estando en el cielo, a la diestra de su Padre, siguió haciendo sanidades milagrosas y lo seguirá haciendo hasta que Él vuelva. Por eso, Padre, te ruego que si en este lugar hay alguien que necesita sanidad en su cuerpo, en su físico, ahora lo estés sanando. Ahora estés quitando la raíz de esa enfermedad en el nombre de Jesús, para que ese cuerpo quede sano, perfectamente sano. Solamente Dios, vos lo podés hacer. Solamente Jesucristo, vos lo podés hacer. Estaba escuchando ayer a un psiquiatra, creo que era, no lo agarré empezado, y decía que la ansiedad y el miedo en esta generación que estamos viviendo se había intensificado de una manera extraordinaria. No sé en parte si fue por la experiencia del COVID-19, al cual ato, reprendo y echo fuera de nuestros cuerpos y de esta nación en el nombre de Jesús. No sé si es por las guerras que se están llevando adelante en distintos países de Europa y Asia. No sé si es por los rumores de una tercera guerra mundial. No sé si es por la manera en que las redes sociales empezaron a desvirtuar nuestra manera de pensar y actuar. Las redes sociales van a tener un impacto muy fuerte en el futuro, en quienes hoy son niños, y si los padres no los cuidan de esto van a sufrir. Pero hay mucho miedo y ansiedad. Se ve mucho, y depresión, se ve mucho. Pero Cristo vino a borrar, a quitar todo eso de su pueblo. Cuando las plagas llegaron a Egipto, llegaron
a los egipcios, pero no a los israelitas. Jesucristo formó una zona de seguridad alrededor de su pueblo espiritual para que nada les pase. Y Dios está haciendo lo mismo ahora con su pueblo. ¿Crees esto? ¿Crees que el Señor Jesús nos está resguardando de esta ansiedad, miedo y depresión o no? Es así. La plaga vendrá en forma de miedo, de ansiedad, de depresión. Pero el pueblo de Dios permanece firme con fe, confiando en Él, sano mentalmente, sano emocionalmente, con esperanza en el cielo, no en la tierra, trabajando y haciendo todo lo que hay que hacer, que corresponde, pero confiando en Dios, confiando en ese Cristo que ha resucitado mucho tiempo atrás. Por eso, iglesia, te bendigo y te declaro libre de todas las acechanzas del enemigo. Te declaro libre de todas las tendencias de miedo, de temor, de ansiedad, de depresión. Te declaro libre de todo eso en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque en Él hay poder para salvar aún todas estas emociones equivocadas que Satanás quiere aprovechar para dañarte a vos y a mí. Pero no lo vamos a dejar. Cristo resucitó para traernos vida y libertad, y verdadera libertad para nosotros. Por eso, Jesucristo, ahora que vamos a celebrar la cena que has ordenado antes de morir, el jueves, antes de que te arresten, celebramos esto con alegría, porque fue parte del proceso necesario para que llegues a la cruz, mueras, pero resucites en gloria el tercer día. Esta iglesia de corazón te agradece, Jesucristo, todo lo que has hecho, y te bendecimos desde lo más íntimo de nuestro ser. Todo tu pueblo aquí recibe tu palabra, la atesora y la pone por práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a nuestro Dios.